Una 125 que parecía una Ducati de MotoGP, sí, existió y se llamó Cagiva Mito 125. Pequeña, rabiosa y con alma de campeona, esta moto demostró que no hacía falta un litro para soñar en grande. Diseñada por Massimo Tamburini, pilotada por leyendas y amada por quienes saben que la gloria también puede rugir en dos tiempos. Esta es su historia. En los años 80, Cagiva no era ninguna improvisada, venía envalentonada. Había comprado Ducati en el 85, sí, Ducati, y también se había quedado con MV Agusta, dos marcas que no eran precisamente de segunda. Querían demostrar que los italianos no solo sabían hacer pastas, sino también motos con alma de gladiador. Y no solo grandes cilindradas, también chicas, pero rabiosas. Su primera gran apuesta en el mundo de las deportivas 125 fue la Cagiva Frexia, una moto bastante adelantada para su tiempo. Carenado integral, diseño deportivo, buenas prestaciones para la época. Pero había un problema, no impresionaba lo suficiente. Era como un jugador de fútbol con buen pase, pero sin goles. Le faltaba ese algo que te hace mirar dos veces cuando pasa por la calle. Y mientras tanto, el panorama estaba caliente como escape de dos tiempos después de una curva rápida. Aprilia ya tenía su RS 125 afinada como un violín. Gilera metía presión con la SP01 y Yamaha no se quedaba atrás con la TCTR 125, todas con aspiraciones de ser la reina del segmento de las 125 deportivas. Fue entonces cuando en la fábrica de Varese, entre Espresso y Espresso, dijeron algo así como: «Ragazzi, basta de tibiezas, vamos a hacer historia, vamos a crear la mejor 125 del planeta, que grite como una 500 y que se vea como una Ducati del futuro». Y así nació el plan maestro que daría vida a una de las motos más legendarias de su categoría, la Cagiva Mito. La primera Cagiva Mito aparece en escena en 1989 y no vino a pedir permiso, vino a sacudir el tablero. No era una simple 125 para aprendices. No. Era una GP chiquita con licencia para circular por la calle. El diseño estaba inspirado directamente en las motos de Gran Premio de la época y no era casualidad. Cagiva tenía presencia en el Mundial de 500 centímetros cúbicos y esa experiencia bajó directa a esta criatura. Estéticamente, era un misil con luces, carenado completo, líneas afiladas, una trompa que parecía lista para comerse al viento. El chasis doble viga de aluminio le daba una rigidez brutal para su tamaño y la convertía en una tabla en curvas. Nada de estructuras básicas. Esto era tecnología de pista, embotellada en formato compacto. Y en el corazón, un motorcito de 125 centímetros cúbicos, monocilíndrico, de dos tiempos, que si bien era pequeño, tenía el ego de una superbike italiana. Sonaba como si estuviera poseída por el espíritu de una Cagiva 500 de GP. Refrigeración líquida, válvula de escape automática y un carburador tan grande que parecía sacado de una 250. Todo eso daba como resultado un carácter explosivo, con una entrega de potencia puntiaguda, furiosa y adictiva. Y la caja de 7 marchas. Sí, 7, para que nunca te falte una relación cuando estés tirando cambios a fondo, o para que puedas jugar en circuito como si fueras Mick Doohan. Cuando la moto estaba en su versión limitada, porque muchos países la regulaban para los carnets de novato, tenía unos 15 caballos. Pero si la agarrabas y la deslimitabas, lo que todo el mundo hacía, por supuesto, explotaba hasta los 34-35 caballos. Y eso, con un peso en seco de 115 kilos, era directamente una fórmula de destrucción masiva para adolescentes. En otras palabras, si sabías pilotar, eras un dios. Si no, te pegaba un susto que te hacía recapacitar sobre tus decisiones de vida. La Mito no era solo una moto. Era una herramienta de formación para campeones, una trampa para confiados y una joya mecánica que le pintaba la cara a muchas motos más grandes.
En 1994, Cagiba decide redoblar la apuesta. Ya no bastaba con que la Mito fuera rápida y ligera, ahora también tenía que ser hermosa. Así que, ¿a quién llaman para rediseñarla? A Massimo Tamburini. Sí, el mismo diseñador que creó la Ducati 916. El mismo tipo que más adelante se sacaría de la galera la MV Agusta F4, o sea, el Miguel Ángel del diseño de motos. ¿Y qué hizo Tamburini? Agarró la Mito, la estiró un poquito, la afiló por todos lados y la dejó casi igual que su hermana mayor, la Ducati 916, mono óptico delantero como la 916, carenado más envolvente y más agresivo, colín afilado, asiento alto, posición de ataque y una presencia brutal. En la calle, la gente no sabía si era una Ducati disfrazada o una Superbike que se cayó en la secadora. Pero no era solo fachada, ¿eh? La Mito Evo traía mejoras importantes. Motor actualizado con nuevos ajustes en el cilindro y la admisión. Nueva válvula de escape electrónica. Suspensión delantera invertida. Más rigidez, más precisión. Nuevos discos de freno de mayor diámetro con pinzas de mejor calidad. Nuevas llantas, más livianas y resistentes. Y una posición de manejo aún más radical. Puños más bajos, estriberas más altas. La relación peso-potencia seguía siendo de locura. Ya sin restricciones, la moto podía superar los 170 km/h y en circuito, bien pilotada, se comía vivas a muchas 400 centímetros cúbicos e incluso a algunas 600 flojitas de papeles. El motor de 2 tiempos, aunque pequeño, era explosivo y adictivo. Tenía esa patada a partir de las 8000 RPM que hacía que la moto salte como si le hubieras pegado una patada en el trasero. ¿Sabías quién fue uno de los que aprendió a pilotar con una Cagiba Mito? Nada más y nada menos que Valentino Rossi. Sí, el doctor. En 1994 ganó el campeonato italiano de 125 cc con una Mito. La moto no solo tenía estética de GP, tenía alma de circuito y las manos correctas podían hacer magia con ella. ¿Era peligrosa? Oh sí. Era liviana, sí. Pero también era nerviosa, puntiaguda y con frenos potentes. El que venía de una moto 4 tiempos se pegaba un susto la primera vez que la aceleraba. Aceleraba como una bestia, frenaba como un demonio. Y si no sabías lo que hacías, te escupía en la curva y te dejaba abrazado al guardarraíl. Una Mito no perdonaba errores. No era una 125 para aprender, era una 125 para evolucionar. De los 90, Cagiba no quería dormirse en los laureles, así que siguió afinando a la Mito como si fuera un violín italiano de carreras. En esta etapa no hubo un rediseño total como el del 94, pero sí, mejoras en los materiales del chasis y los acabados, ajustes en la válvula de escape electrónica para una entrega más dosificable, aunque seguía siendo un cohete cuando se despertaba. Revisión del sistema eléctrico y el CDI para más fiabilidad. Nueva instrumentación, con mejores indicadores y detalles más modernos. Nuevas versiones especiales, con pintura más agresiva, a lo Ducati Corse. Seguía siendo la moto escuela ideal para los que querían correr, pero también se empezó a volver una opción para usar todos los días, sobre todo en Europa. Entramos a los 2000 y con ellos llegaron los problemas. El motor 2 tiempos empieza a estar en la mira por las regulaciones de emisiones. La Unión Europea ya estaba con el dedo levantado diciendo: «Oye, esa moto contamina como un Concorde en estornudo. Hay que hacer algo». Y Cagiba se encontró con un dilema existencial. O mantenían la esencia 2T de la Mito, o se adaptaban a los nuevos tiempos. ¿Y qué hicieron? Intentaron todo. Después del rediseño de 1994, inspirado por la Ducati 916 y obra de Massimo Tamburini, la Mito EV fue la versión que sostuvo el nombre durante casi una década, pero debían adaptarse. Luego llegó la Cagiba Mito,
SP525, el último rugido 2T. Este fue el último gran modelo real de la Mito 125 y lo presentaron como un revival moderno, antes de que el 2 tiempos muriera por las regulaciones europeas. ¿Qué cambió? Estética rediseñada por el mismo equipo de MV Agusta, ópticas más agresivas, escape lateral, plásticos más afilados. Inspiración clarísima en la MV Agusta F4, otra creación de Tamburini. Chasis doble viga de aluminio más reforzado, motor más afinado, mismo 2T de 125 centímetros cúbicos, pero adaptado para cumplir Euro 3, lo que lo hizo menos salvaje, pero más limpio. Conservó la caja de 7 marchas y algunos componentes Brembo. Punto importante, ya no venía tan deslimitada como antes. Las restricciones eran más agresivas y si querías los 30-35 HP, tenías que modificar escape, CDI, válvula AETC y carburador. El problema era hermosa, pero cara para su categoría. Las ventas no acompañaron. El público juvenil ya estaba mirando motos Naked 4T chinas y los puristas buscando usadas de los 90 sin restricciones. En un último esfuerzo, Cagiba probó montar un motor 125 centímetros cúbicos 4 tiempos, derivado de modelos trail y scooters, en el chasis de la Mito SP 525. ¿Qué salió? Una moto más pesada, solo 14-15 HP, contra los más de 30 del modelo 2T. Misma estética agresiva, pero sin el rugido ni la patada. Fue un fracaso comercial. Fue el último clavo en el ataúd del Mito. Se dejó de fabricar al poco tiempo. ¿En qué terminó todo? Después de la SP525 y el fallido experimento 4T, Cagiba se apagó como marca comercial. MV Agusta absorbió completamente su producción, y aunque hubo rumores de un regreso eléctrico, una Mito EV eléctrica, nunca se concretó. Hoy, las últimas verdaderas Cagiba Mito que vale la pena buscar son la Mito EV y la Mito SP525. Ambas son coleccionables, sobre todo si están en versión sin restricciones. Y la SP525, con su estética de MV Agusta, sigue siendo una joya visual. Y si te quedaste con ganas de más potencia italiana, descubre a una bestia de Ducati haciendo clic en este video. Nos vemos ahí.